Bueno, Mariel, ya te puse. Ok, pues vamos a empezar. El otro se gestiona. Bueno, bienvenidos sean todos. Gracias por su atención. Nuestro grupo está conformado por María, Estela, José Ariel, Danesa de la Cruz Popa, Mariela Soriano y su servidora, Mariel Santos Guzmán. El tema que nosotros escogimos fue el párrafo. Se preguntarán que qué es el párrafo. Bueno, el párrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales. Estas tratan de un mismo tema. El párrafo es compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerlas se enuncian juntas. María, puedes continuar. El párrafo es un concepto muy importante en cualquier texto. Se trata de una unidad significativa que empieza con mayúscula y termina con punto y aparte. Presenta una idea principal organizada de manera coherente y va acompañada de ideas secundarias que ayudan a precisar y sustentar su contenido. Yo les voy a hablar sobre el párrafo y su naturaleza. El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Estas últimas, conocidas como subordinadas, están relacionadas de manera lógica y coherente entre sí a fin de desarrollar un determinado tema. El párrafo consta de una idea central que por lo general se sintetiza en una oración llamada oración temática, que orientará el desarrollo del párrafo y será el eje del mismo. Y de oraciones secundarias o de apoyo, que son los argumentos que explican y sostienen la idea principal. La extensión del párrafo o el número de oraciones que éste compone es variable y se determina por la idea central que éste desarrolla. La idea central organiza y determina la naturaleza del párrafo. Las dejo con mi siguiente compañera. Muy bien, entre las clases de párrafos que podemos encontrar está los párrafos argumentativos, que son aquellos que expresan justificaciones respecto a una idea o tema con el objetivo, de convencer al lector. Luego tenemos los párrafos conceptuales, que son aquellos que expresan definiciones de algo, de una palabra o algún suceso. Luego tenemos los párrafos cronológicos, que como lo dice su nombre, son aquellos que describen acontecimientos según el orden temporal en el que ocurrieron. Luego tenemos los párrafos de enumeración, que son aquellos párrafos que describen características de una misma cosa de manera ordenada, ya sea tipo lista o en serie. Luego tenemos los párrafos descriptivos, que son aquellos, como lo dice su nombre, que detallan las características de alguien o algo o algún lugar, con el fin de que el lector pueda formar una imagen representativa en su mente de lo que se está hablando. Luego tenemos los párrafos explicativos o expositivos, que son aquellos párrafos que nos brindan la información clave para comprender el tema expuesto. Luego tenemos los párrafos narrativos, que son aquellos que describen una situación de manera ordenada y le da avance o continuidad al relato. Luego tenemos los párrafos comparativos, que son aquellos que nos brindan similitudes y diferencias de dos o más conceptos.
Luego tenemos los de causa-efecto, que son párrafos que presentan los motivos y las consecuencias de un hecho o una situación. Luego tenemos los párrafos deductivos, que son párrafos en los que la oración principal plantea el tema a grandes rasgos. Y la siguiente oración es la que desarrolla las demás ideas particulares. Luego tenemos los párrafos inductivos, que son aquellos que se organizan a la inversa de los deductivos. Eso quiere decir que la primera oración plantea argumentos que concluyen con la idea principal al final del párrafo. Luego tenemos los de conclusión, que como dice su nombre, son aquellos párrafos que le dan cierre a un tema desarrollado previamente, a modo de un resumen o una síntesis, para así enfatizar lo más importante y finalizar con el texto. Los dejo con mi próxima compañera. A mí me correspondió hablar de los diferentes tipos de párrafos. Entre ellos hay los párrafos normales o ordinarios. Estos son que tienen todo tipo de línea completada. Entre ellos consiste también lo que es los diferentes tipos de párrafos que están, los párrafos narrativos, argumentativos, expositivos, aclarativo, enumeración y también párrafos de diálogos. El párrafo narrativos cuenta con una situación, hechos o una acción. El párrafo argumentativos se utiliza para demostrar o justificar la opinión de un autor. El expositivo se encarga de brindar informaciones de debido suceso sin incluir comentarios subjetivos. El párrafo aclarativo aclara ideas o puntos de texto de manera que se puede eliminar malos entendidos. En el párrafo de diálogos son diálogos entre dos o más personas que difunden un debate. En el párrafo de enumeración es una lista de propiedades que describen un mismo objeto, hechos o idea y por una organizadora que indica el lector estructural del párrafo. Lo dejo con el siguiente compañero. Saludos, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre las cualidades de los párrafos. Todo párrafo consta de una unidad, claridad y coherencia. En su unidad, todas las oraciones de un párrafo deben tratar un mismo tema. Se refiere a que en un párrafo solo debe desarrollarse una idea y las oraciones que lo integran. En su coherencia, las oraciones deben seguir un mismo orden. Un nivel interno, un orden interno. Consta con el orden preciso de las oraciones que desarrollan el nivel interno de las oraciones del párrafo. En su claridad, un párrafo poseerá esta cualidad solo cuando utilice las palabras necesarias y precisas para expresar la idea que pretende comunicar. Debe ser comprensible y convencer al lector. Para ello, debe utilizar las características de unidad y coherencia. Estas son dos almas gemelas que siempre van de la mano. Les dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Yo le voy a hablar sobre las generalidades del párrafo. El párrafo es la mínima unidad de exposición de un escrito. Un párrafo está constituido por oraciones principales y secundarias. Una oración principal cuando la contiene la palabra clave y la ideal central del párrafo. La oración principal puede escribirse empezando el párrafo en la mitad o al final del mismo. Cuando está al final, todas las ideas anteriores son una preparación. Un párrafo puede verse sobre uno o cuantos asuntos.
Un buen párrafo debe tener sentido completo de manera que contenga los elementos suficientes para entender. Cuando se coloca en la mitad, las ideas anteriores son una preparación de la acción principal. Las demás ideas las desarrollan al mismo. Bueno, hasta aquí fue todo. Muchas gracias por prestarnos atención. Listo.